mundo. ¿Usted sabía que la iglesia de Jesucristo tiene la solución a los problemas de la planeta Tierra, los seres humanos que nosotros vivimos en el diario vivir? ¿Usted sabía que Dios tiene la solución hacia los problemas de la humanidad a nivel global, como seres humanos que somos? Lo que pasa es que la gente no quiere a Dios. Dios dice que extiende su mano sobre los seres humanos y los seres humanos la rechazan. Cuando Jesús vino a la tierra, nació judío para salvar a la nación judía primeramente. Y dice Jesús que Él extendía su mano como cuando una gallina extiende sus alas para cubrir sus polluelos. Y los polluelos no quieren la cobertura del ala, que el pueblo de Israel era lo mismo. Dios extendía su mano de protección y corrían de Él. Y así tenemos hoy la humanidad. Y en esta noche vamos a estar viendo algunos versículos que consisten en este tema, como Dios es la solución de los problemas y la humanidad no quiere la solución. Y en el año 2002, hermanos, fue un año terrible a nivel mundial. Catástrofes, terremotos en el mar que cubrieron las islas a través de un tsunami, matazones, masacres, derramamiento de sangre inocente. Y son muchos para nombrarlos. La naturaleza furiosa, terremotos en lugares que nunca había habido terremotos, tornados en lugares que nunca había habido tornados de tanta potencia, de tanta destrucción. Y Dios extiende su mano hacia nosotros y nosotros a veces rechazamos una mano que nos quiere brindar la ayuda que necesitamos. Y la palabra de Dios se encuentra en el libro de los Hechos. El motivo por cual se llama el libro de los Hechos es precisamente eso. El libro de los Hechos consiste en los primeros 100 años del cristianismo. Cuando en el día de Pentecostés los cristianos fueron llenos del Espíritu Santo, se constituyó el primer día de la iglesia con la unción del Espíritu Santo, o sea, el día del Pentecostés. De ahí hacia adelante, 100 años es lo que nosotros le llamamos la era de la iglesia primitiva. O sea, la primera iglesia que evangelizó a Jerusalén. En 100 años evangelizó toda Jerusalén, a Samaria y hasta los confines de la tierra de aquel entonces. Gloria al Señor. O sea que esos son los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Y en el libro de los Hechos consiste en eso, en los primeros 100 años de la iglesia. En el libro de los Hechos capítulo 13, versículo 4, donde estaban evangelizando, predicando la palabra de Dios con unción. ¿Qué es unción? Unción es literalmente la presencia de Dios. Todo cristiano está supuestamente a estar lleno de la unción del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios sobre la faz de la tierra, porque la tierra, el mundo en que vivimos, está bajo la oscuridad. En la iglesia es la responsable de sacarnos de esa oscuridad a la luz admirable, a la luz de Cristo. En el libro de los Hechos capítulo 13, versículo 4, dice de la siguiente manera: ellos, o sea, los apóstoles, la iglesia primitiva, los primeros 100 años de la iglesia, ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad del Dios que nosotros le sirvemos. No hay nada que acontezca en la iglesia a lo menos que el Espíritu Santo lo realice a través de nosotros. Ningún cristiano puede orar a Dios, ningún cristiano puede cantar un cántico, ningún cristiano puede hacer absolutamente para Dios a lo menos que sea guiado por lo que se llama el Espíritu Santo, que es el Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces, a los apóstoles los enviaba el Espíritu Santo, o sea, eran gobernados por el Espíritu Santo. Repitiendo el 4, Hechos 13:4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Cilicia y de ahí navegaron a Chipre.
Y llegados a Samaria, anunciaron la palabra de Dios. O sea, que estaban predicando los apóstoles. Durante predicaban, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy en día? Predicamos, pero no todos quieren escuchar. No todos están dispuestos a someterse a la predicación. 6. Dice, predicaban en la sinagoga de los judíos. Dice, también tenían a Juan de ayudante. Dice, y habiendo atravesado por toda la isla hasta Pasmos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. O sea que aquí estamos entrando en una escena donde los apóstoles estaban predicando y se confrontaron con un Bar Jesús que era un falso profeta. Amén. Porque dentro de esta tierra, hermanos, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesucristo constantemente se encontraba con las obras de las tinieblas. Jesucristo, donde quiera que andaba, se encontraba con gente endemoniada que le servía las tinieblas. Jesucristo se encontraba con leprosos y los sanaba. Jesucristo se encontraba con gente que había muerto y los resucitaba. O sea, siempre había una confrontación con las tinieblas. Y el cristianismo de hoy va a tener las mismas confrontaciones. Nosotros como cristianos, en el diario vivir de cada uno de nosotros, va a haber momentos en donde nos vamos a encontrar con las tinieblas y tenemos que saberlas confrontar. Entonces tenemos los discípulos predicando por todas las ciudades y dice que había un cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y miren lo que aconteció. 7. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. O sea que había gente que quería que le predicaran, querían escuchar la predicación. Pero este mago, hechicero, brujo, se oponía a que la gente escuchara la palabra de Dios. Y hoy en día es lo mismo. Hay hechiceros haciendo brujería, haciendo pactos con Satanás para que usted se le cierren los oídos, para que usted no sienta el deseo de escuchar la palabra de Dios, porque en aquel entonces lo sabía y hoy también hay gente mala que aún hasta ayuna y ora a Satanás para que usted no se someta a Dios, para que usted no busque de Dios. Entonces tenemos estos dos hombres que querían oír la palabra de Dios, pero este mago se oponía. Dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Elimas representa las tinieblas que se opone a que usted escuche la palabra de Dios. Dice, procurando apartar de la fe a procónsul. Amén. Satanás siempre va a poner a alguien en su vida para que usted se aparte de la fe, para que usted le deje de servir al Dios de los cielos, al Dios que creó los cielos y la tierra, para que usted deje de someterse a su Creador. Siempre va a tener alguien en su vida que va a tratar de impedirlo. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, o sea, Pablo es un apóstol que se le reveló el evangelio de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo escribió aproximadamente 13 libros del Nuevo Testamento. O sea que este no es un hombre cualquiera, es un hombre usado por Dios. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. O sea, Pablo le vio en los ojos. Porque a Satanás, hermanos, hay que verlo cara a cara. Hay que verle a los ojos. Porque él no quiere ser confrontado. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ese es un requisito para cada cristiano, para poder confrontar las obras de las tinieblas, para poderse poner enfrente de Satanás y confrontar al diablo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, que se llena uno a través de la oración, a través de la consagración, a través de la búsqueda del Dios Todopoderoso. Entonces usted es como se llena del Espíritu Santo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, o sea, le miró en la cara al mago. Y en el día le dijo,
oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo. Porque eso es lo que es, hermanos. Todo aquel que le sirve a Satanás es un hijo del diablo, está lleno de engaño y es un hijo de acto de maldad. No hay otras palabras. Y en el cristianismo no se trata de buscar palabras inofensivas, palabras que no ofendan, palabras que concuerden con la nueva era o el nuevo mover. El evangelio es el mismo, hermanos. El evangelio es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El evangelio no cambia. El que cambia es el ser humano. El ser humano busca nuevos métodos de poder agradar a la gente. Pero estos hombres de Dios, el apóstol Pablo, que le repito, que escribió aproximadamente 13 libros del Nuevo Testamento, confrontó a este mago y le vio en los ojos y le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar el camino del Señor? O sea, ¿hasta cuándo vas a oponerte al camino del Señor? Todo aquel que trabaja para las tinieblas es enemigo de la justicia. Satanás se alegra cuando ve una tragedia que le acontecen a los seres humanos, como ha acontecido este 2012. Recientemente, la tragedia más reciente fue unas criaturitas inocentes que fueron masacradas a sangre fría. Satanás estaba atrás de este asunto. El muchacho que disparó con su arma estaba lleno del diablo, era hijo del diablo, estaba influenciado por Satanás y había demonio dentro del cuerpo de él, haciéndolo hacer estos actos de masacre. Por eso es que la iglesia, hermanos, tiene que aprender a ir a la raíz. El problema es las tinieblas. La obra del diablo son las que tenemos que confrontar. Dice el apóstol Pablo: enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar el camino recto del Señor. ¿Hasta cuándo vas a tratar de bloquear el camino? O sea, lo estaba confrontando para sacarlo de comisión, para liberarlo. Dice el 11: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Una de las cosas que la iglesia tiene que entender, mientras que usted como hijo de Dios no ponga orden en el mundo espiritual, Satanás sigue siendo de las de él. Mientras que usted no confronte a Satanás y le diga sus verdades y lo ponga en su debido lugar con la autoridad que Dios le ha dado, Satanás sigue siendo de las de él. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, estaba confrontando las obras de Satanás y le estaba diciendo: escúchame bien, mago, ahora la mano del Señor está contra ti. Amén. O sea, es una manera de guerra espiritual, de poner las cosas en orden. Si a usted le va yendo mal las cosas y usted sabe que es Satanás, tiene que establecer las verdades en el mundo espiritual para que las cosas dejen de surgir negativamente y se tornen para bien. Entonces el apóstol Pablo confrontándolo: he aquí la mano del Señor está contra ti. Dice: y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Le está proclamando juicio. Ahora la iglesia tiene miedo a hablarle a Satanás. Le tiene miedo a decir que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, donde Cristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de medio, clavándole en la cruz, sacando a vergüenza todo principado, toda potestad, toda obra del diablo. Fue vencido en la cruz del Calvario. Satanás no tiene dominio, Satanás no tiene poder. Pero el problema es que la iglesia no tiene la valentía para declararle a las obras de las tinieblas que han sido derrotadas. El año 2003, hermanos, tiene que ser un año de poder, un año de autoridad, donde usted pone las cosas en orden. Dice que le pronunció maldición. Ah, no, hermano, es que yo creí que Dios era amor y que Cristo me ama. Sí, Dios es amor y Cristo te ama, pero Dios nos ha delegado armas de guerra espiritual para confrontar al enemigo. Dice que pronunció la maldición, dice: y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Dice: y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. ¿Sobre quién? Sobre el brujo, sobre el hechicero que se cree que es alguien cuando ante Dios no es nada. Ante Dios está lleno de engaño y mentira. Dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Es tiempo que la iglesia, hermanos, comience a actuar como los apóstoles de la iglesia primitiva, que no andaban teniéndole temor al enemigo, ponían las cosas en orden de inmediato.
repitiendo el 11, y inmediatamente cayeron sobre él como oscuridad y tinieblas. Dice, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Quedó ciego porque quería impedir de que los demás escucharan la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no hay haciendo lo posible para que usted no haya venido para acá esta noche? ¿Cuántas cosas no se le atravesaron a usted para que usted llegara aquí esta noche? ¿Cuántos contratiempos? ¿Cuántas cosas negativas? ¿Qué tanto se le atravesó? Son obras de las tinieblas que usted tiene que poner en su lugar. Entonces, después que quedó ciego, dice que buscaba a quien le condujese de la mano. Y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. O sea, después de que vieron que aquel brujo que se quería hacer alguien, quedó ciego con solamente unas cuantas palabras de un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, entonces la gente comenzó a creer. Necesitamos entrar en esta dimensión para que nosotros también hagamos las obras de los apóstoles, las obras de la iglesia primitiva, para que los demás queden maravillados y crean y se admiren de la doctrina del Señor. Ahora, yo puse aquí esto en amarillo porque hay una palabra que yo quiero que vea ahí. Dice, maravillado de la doctrina del Señor. Miren la palabra, doctrina. La doctrina, ¿qué es doctrina? Doctrina es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. Entonces nosotros tenemos que tener la doctrina de Cristo. Necesitamos estar doctrinados, necesitamos estar instruidos, necesitamos estar educados en las cosas del Señor. Necesitamos saber quién es Jesucristo, necesitamos saber quién es el Padre, necesitamos saber quién es el Espíritu Santo, necesitamos saber cómo son los ángeles, cómo son los demonios, los ángeles caídos, el infierno, el lago de fuego. Todas estas cosas necesitamos saber qué es el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. ¿Para dónde voy después que muera? ¿Cómo es la muerte? ¿Por qué estoy aquí? Toda esta es doctrina del Señor. Entonces se quedaron maravillados de la manera que los apóstoles hacían las cosas cuando tuvieron esta confrontación con las tinieblas. En los libros de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 al 25, también tenemos otro confrontamiento con las obras de las tinieblas, que dice de la siguiente manera: Pero ellos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Este versículo se relata después de que en Jerusalén hubo una persecución. O sea, los cristianos fueron perseguidos, había mucha matazón de cristianos, entonces se esparcieron de Jerusalén. Jerusalén era la central del Evangelio, Jerusalén era la base donde empezó a Cristo con sus 12. Entonces, a haber persecución y había muchos cristianos que estaban siendo puestos a muerte, fueron esparcidos y anunciaban el Evangelio por todas partes por causa de la persecución. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Un hombre que se llamaba Felipe, que también huyó a Jerusalén por causa de la persecución, dice que fue a Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que ser instruido sobre la vida de Cristo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué nació en el lugar que nació? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué le aconteció lo que le aconteció? ¿Usted sabía que la vida de Cristo está registrada en toda la Biblia? No hay nada que usted vea en el Nuevo Testamento que haya hecho Cristo que no esté en el Antiguo Testamento. Todo, el nacimiento, el día del nacimiento, qué iba a acontecer el día que Él nació, qué iba a estar pasando en otros sitios el día que Él iba a nacer, la estrella, los magos, los pastores, todo eso, la presentación en el templo, todo estaba profetizado. Entonces, eso es lo que predicaba Felipe, a Cristo. Dice el apóstol Pablo que cuando él iba con los hermanos, dice: yo no me procuro saber nada entre ustedes más que a Jesucristo y a este crucificado. Felipe hacía lo mismo, predicaba a Cristo. Dice el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente, o sea, juntos, escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros de aquí no tenemos nuestra mente concentrada en la palabra? Estamos pensando en otras cosas. Estamos físicamente, pero nuestra mente está en otro lado. Cada quien tiene su agenda. Pero sin embargo, en la iglesia primitiva dice que se congregaban escuchando unánimes. Unánimes quiere decir armonía, con un solo propósito, y es el escuchar la palabra de Dios atentamente.
O sea, atentamente, poniendo atención. Amén. Muchos de nosotros estamos esperando que Cristo nos mande un tweet. Usted sabe lo que es un tweet, ¿verdad? Un mensaje. O que Cristo ponga algo en el Facebook. Si no es Cristo el que lo va a llamar, hermanos, olvídese de eso. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios, como hacía la iglesia primitiva. 7. Dice, las cosas que decía Felipe, o sea, escuchando lo que él hablaba. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, Felipe no nomás hablaba palabrería, porque cualquiera puede hablar. Pero no nomás hablaba, sino que lo que Felipe hablaba traía acontecimientos sobrenaturales. Amén. Siempre que usted escuche una predicación y después de la prédica no haya milagros y prodigios, posiblemente esa predicación no viene de parte de Dios. Porque dicen en los evangelios que Dios acompaña la palabra, o sea, Dios confirma la predicación con milagros y prodigios. Cada mensaje predicado con unción tiene que ser acompañado con milagros y prodigios. Eso es lo que hacía Jesús. Y eso es lo que hace hoy en día. Acompaña su palabra con milagros y prodigios. Entonces tenemos a Felipe predicando, la gente escuchando y viendo. O sea, los milagros se miraban, eran visibles. Se oían y se miraban las señales que le hacían. Ahora en día solamente escuchamos, pero no vemos milagros. No vemos sanidades. No vemos cosas sobrenaturales. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos. ¿Usted sabe lo que es? Es un espíritu mundo. Un espíritu mundo es un ser celestial que quiere habitar dentro de un cuerpo. Amén. Un espíritu inmundo tiene la habilidad de habitar adentro de un animal, de un perro, un gato, un marrano, cochino, lo que usted le quiera llamar, cualquier tipo de animal. Pero la carne preferible de los espíritus inmundos son los seres humanos. Porque después de que se apodera de un ser humano, el espíritu inmundo puede usar las cuerdas vocales y hablar y hacer sus artimañas usando un cuerpo humano. Entonces Felipe, cuando hablaba, la gente era liberada de demonios. Dice, porque después que escuchaban y miraban, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, eso es lo que la gente estaba viendo, que Felipe oraba por los paralíticos, por los endemoniados, por los cojos, y eran sanados. Era algo sobrenatural. La gente se quedaba atónica, la gente se quedaba perpleja, la gente se quedaba admirada porque predicaba, pero a la misma vez había milagros. Dice, así es que había gran gozo en aquella ciudad. La gente se regocijaba en ver que este hombre de Dios, Felipe, hablaba y que acontecían cosas grandes. Pero, en el 9 dice, Hechos 8:9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Porque donde quiera que haya un mover de Dios, ahí viene Satanás. Mucha gente cree que Satanás está en los bares, allá en los clubes nocturnos, allá donde se vende la droga y todo eso. Satanás, hermano, envía los espíritus más pequeños. Él quiere hacer que la iglesia de Jesucristo tenga trompiezo. Él quiere estar donde se está predicando la palabra para ver si él puede impedir que la palabra se predique. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Dice, y había engañado a la gente de Samaria haciendo pasar por algún grande. O sea, se creía muy grande el mago este. Y hacía unos trucos ahí, sacaba un conejo de una cachucha cada en cuando y la gente se le caía la baba. Sacaba vino de agua o lo que fuera y la gente se le caía la baba viendo, oh, wow. Pero ante Dios no era nada. Ante Dios era un hombre engañado por Satanás, víctima de las tinieblas. Dice que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Dice, y a este oía atentamente todas las cosas, desde el más grande hasta el más pequeño. O sea, engañaba al más pequeño y hasta el más grande. Engañaba al ignorante, pero también engañaba al sabio. Aquel que se quería hacer algo, también el mago este, el brujo este los engañaba. Dice, diciendo, este es el gran poder de Dios. Esa es una blasfema.
hacer trucos mágicos o usar cosas del mundo de Satanás y atribuirlas a las obras de Dios. Eso es blasfema. Eso no hay perdón de Dios, dice la palabra. Dice, y les estaba atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Amén. ¿A dónde está la iglesia? Amén. La iglesia de Jesucristo, hermano, tiene el potencial para detener, para frenar todas estas obras del maligno. Ese es un reto para el 2013, que le pongamos un alto a estas obras de las tinieblas. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, cuando había algo nuevo, algo verdadero, algo genuino, algo real, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. O sea, Felipe llegó a esta ciudad y comenzó a revolucionar las cosas, comenzó a hacer cosas verdaderas, milagros verdaderos, milagros creativos, liberaciones verdaderas, milagros que se miraban con los ojos. Pero cuando creyeron a Felipe, cuando creyeron a Felipe, está hablando de la misma gente que estaba siendo engañada por este falso brujo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el reino de Dios, y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, la gente se comenzó a convertir, comenzó a dejar la hechicería, la brujería, el paganismo, la idolatría, la comenzó a abandonar, y se comenzaron a convertir, porque alguien llegó a predicar el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es el nombre de Jesucristo? Dice Filipenses, dice que Dios se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por causa de haber sufrido la cruz, dice que Dios Padre le dio un nombre a Jesucristo, un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doblase toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesase de que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ese es el Jesucristo que Felipe les predicaba. Dice, les predicaba el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. O sea, se declaraban públicamente de que ahora eran cristianos y que ya no iban a ser engañados más por este falsante. Entonces, al ver este evangelio, este poder, también Simón se convirtió. Dice, también creyó Simón y también se bautizó, porque para Dios no hay nada imposible. Dios, hermanos, aborrece las obras de las tinieblas, y Él se duele ver a alguien someterse al diablo. A Dios le duele ver a alguien haciendo cosas de las tinieblas. Dios en sí lo que desea es la salvación del individuo. Dios quiere que los paganos, que los hechiceros, que los brujos se conviertan a Cristo. Y por eso es que predicamos este tipo de mensaje ofensivo y directo, para que los demás sepan de que Dios es más poderoso. Dice, también creyó Simón mismo, o sea, el hechicero, el brujo, creyó y se bautizó. Dice, estaba siempre con Felipe, o sea, se hizo amigo de Felipe y andaba donde quiera que Felipe andaba. El recién convertido andaba con él, Simón, porque quería aprender. Dice el 13, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónico. O sea, el Simón se quedó admirado de lo que Felipe hacía. O sea, que lo que Dios hacía por medio de Felipe. Entonces, Felipe hizo una revolución, que lo que él hacía se escuchó en la central de Jerusalén. O sea, la gente escuchó en Jerusalén, oye, allá donde está Felipe, se están convirtiendo hasta los brujos, hasta los paleros, los hechiceros, los que estaban engañados por la brujería se están convirtiendo, los paralíticos están siendo sanados, los endemoniados están siendo liberados. Entonces la gente, los apóstoles que estaban en Jerusalén, escucharon. Dice, entonces cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, escucharon que en Samaria, que es donde estaba Felipe, habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. O sea, mandaron a reforzar el asunto, ayudarle a Felipe a que predicara la palabra. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, no está hablando para que fueran salvos, sino para que recibiesen el Espíritu Santo. En esta frase, en la palabra,
equivale a mismo a la llenura del Espíritu Santo. En la Biblia, hermanos, hay varios bautismos. El primer bautismo es cuando la persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. La palabra bautismo significa sumergión. Entonces, a alguien a recibir a Cristo, Dios Padre envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en el espíritu del ser humano y el espíritu es sumergido. Entonces el creyente, el nuevo creyente, entonces es bautizado por primera vez, bautizado con el Espíritu Santo. La salvación del bautismo que está recibiendo aquí es la llenura del Espíritu Santo, donde la persona es llena del Espíritu Santo, comienza a ver manifestaciones, el hablar en lengua, hacer milagros, orar, hacer cosas para Dios. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. O sea, eran cristianos, pero no se movían en los dones, no tenían señales, no tenían los dones del Espíritu Santo. Pero después que eran llenos, comenzaron a ser usados por Dios. Dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y así tenemos mucha gente dentro de la iglesia, hermanos, que son salvos y solamente conocen la primera etapa del cristiano, que es el arrepentimiento. O sea, se han arrepentido, pero no han elevado a un siguiente nivel, que es la llenura, la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Se han arrepentido genuinamente, pero no han sido llenos del Espíritu Santo. Dice que esta gente solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, entonces les imponieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, ya eran salvos y los apóstoles oraban y comenzaban a hablar en lenguas, comenzaban a profetizar, y también ellos comenzaban a orar por los enfermos, y los enfermos también se comenzaban a sanar, y los endemoniados comenzaban a salir. O sea, había evidencia de que había llenura del Espíritu Santo. 18. Y cuando Simón, el mago, el brujo, el hechicero, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, o sea, cuando Simón miraba que los apóstoles oraban por los demás y los demás comenzaban a recibir bendición, unos se caían al suelo, otros comenzaban a hablar en lenguas, a profetizar, entonces Dios los comenzó a usar. Cuando Simón vio esto, que por la imposición de las manos se le ocurrió algo extraño. Miren lo que se le ocurrió a Simón. Dice que en la imposición de las manos se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Era recién convertido, no sabía mucho de las cosas de Dios. Creía que las cosas de Dios se compran con dinero. Dice que se les daba el Espíritu Santo, entonces les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. El poder de Dios no es accesible con finanzas, con dinero, con obras de caridad, con obras buenas. El poder de Dios no se recibe con alimentar a los hambrientos, vestir a los huérfanos, cuidar de las viudas, hacer obra de caridad. El poder del Espíritu Santo, hermano, consiste en la búsqueda de Dios y que Dios sea misericordioso y nos llene de su Santo Espíritu. Dice, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo les impusiera en la mano reciba el Espíritu Santo. O sea, quería una manera fácil de ser usado por Dios. No quería ayunar, no quería orar, no quería apartarse un tiempo para Dios, no quería pasar 8 horas orando, no quería pasar una semana en busca de la presencia de Dios. Simplemente quería dar dinero y que la cosa le viniera fácilmente. Y en el cristianismo, hermanos, no hay nada fácil. En el cristianismo solamente hay algo que no le va a costar nada, y eso es la salvación de su alma. Es gratuitamente. Dice que la salvación no es por obras para que se gloríen, sino que es gratuitamente, es don de Dios. Pero después de que usted es salvo, hay que pagar un precio. Hay que buscar de Dios, hay que buscar su presencia, hay que buscar su rostro. Entonces a este Simón, el recién convertido, se les hizo fácil ofrecerles dinero. Entonces Pedro le dijo, dice, tu dinero perezca contigo, tu dinero perezca contigo. Dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, lo exhortó, lo regañó de que las cosas de Dios no se compran. O es gratuitamente, o es porque alguien pagó el precio de buscar la presencia de Dios. Dice que le dijo,
no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, era salvo. Recuerde que había creído en la predicación de Felipe. Recuerde que hasta se había bautizado, pero tenía problemas en su vida. El corazón del mago, del recién convertido, no era recto delante de Dios. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, Pedro le exhortó. Pedro era otra persona que no andaba buscando palabras para no ofender. Pedro era una persona que confrontaba el pecado, que confrontaba a la gente que no quería someterse a Dios. Entonces, si quizás se te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Porque Dios, dice la palabra, el versículo que usamos como fundamento, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea que Pedro le estaba viendo su alma, le estaba viendo sus pensamientos, le estaba viendo lo que él estaba tramando. Y en el mundo espiritual Pedro lo vio transparente. Dice, quizás te sean perdonados el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Es posible, hermano, de que un cristiano esté sumergido en amargura. En la hiel es una sustancia amarga, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Y eso es algo que Dios no quiere que nosotros estemos pasando. Dios no quiere que usted esté sumergido en la amargura y las prisiones de maldad. Dios quiere que seamos libres. Entonces Pedro le estaba advirtiendo a Simón, el recién convertido, lo que le podía acontecer. En el 24 tenemos un arrepentimiento. Dice, respondió entonces Simón, le dijo, rogar por mí al Señor. O sea, le entró miedo y pidió la misericordia, para que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Porque Simón había visto como Felipe le había pronunciado la cegadura al otro mago. O sea, ellos sabían que lo que los apóstoles hablaban iba a surgir. Entonces Simón tenía miedo de lo que Pedro le había dicho le iba a acontecer. Porque la iglesia tiene el poder, hermanos, para hablar algo y que surja. Amén. Nosotros tenemos el poder, la autoridad para decirle a los espíritus inmundos que salgan de los cuerpos tienen que ser libres. Usted tiene el poder, el potencial para decirle a las enfermedades, enfermedad, sal de este cuerpo. La enfermedad tiene que salir. Las cosas tienen que surgir, hermanos. Cuando oramos tiene que surgir algo. Si vamos a orar esta noche, el día de mañana va a ser mejor que el de hoy, porque la oración suya enderezó las cosas del día de mañana. O sea, cuando oramos, el día de mañana es transformado. Dice, y ellos, habiendo testificado, hablaban la palabra de Dios. Y se volvieron a Jerusalén, los que habían venido de Jerusalén. Y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio del Señor. Y ahora tengo el tercer ejemplo, que es el último. Hechos 19 del 1 al 20. Miren lo que aconteció aquí. Aconteció que tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos. Dice que cuando Pablo andaba predicando se encontró unos discípulos. Recuerde que eran los primeros 100 años del evangelismo. La iglesia primitiva, los primeros 100 años. El libro de los apóstoles es un registro historial de los primeros 100 años de la iglesia. Entonces dice que el apóstol Pablo andaba predicando y se encontró unos hermanos. Dije, hermano, ¿cómo estás? No, pues yo estoy bien. Entonces Pablo notó algo en ellos y les hizo una pregunta interesante a los cristianos. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Sería como una pregunta absurda. ¿Cómo usted le va a preguntar a un cristiano que si recibiste el Espíritu Santo? Dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos que hay hoy en día no saben qué es el Espíritu Santo?
No saben que fue el Espíritu Santo el que le dio el momento adecuado a Jesús para que Él entregase su espíritu en la cruz del Calvario. Dice el libro de Hebreos que fue el Espíritu Santo que le dijo a Jesús, el momento preciso de Jesús exclamara: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue a través de la alianza del Espíritu Santo. Mucha gente no sabe que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, del Dios Trino que sirvemos. Mucha gente no sabe que el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia sobre la faz de la tierra. Jesucristo estableció 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista. Gloria al Señor. El maestro, el evangelista. Entonces, los dones del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo son dados por el Espíritu Santo. O sea que hay una diferencia entre el Hijo, del Padre y el Espíritu Santo. Entonces dice, ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un anillo de matrimonio. Cuando hay un pacto, entonces Dios nos ha sellado con ese pacto. Dios nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Es como un down payment. Cuando usted va a comprar un carro en el dealer, usted da un down payment. El carro es suyo temporal hasta que no lo termine de pagar. El Espíritu Santo es lo mismo, se nos da temporalmente. Cuando usted muera, usted recibe todo su regalo, estar con Dios. O si el shofar suena, la trompeta espiritual suena, usted se va con Dios. O si usted muere, usted se va con Dios, porque usted ya tiene un down payment, usted ya tiene las primicias del Espíritu, usted ya está sellado con el Espíritu Santo. Entonces, estos cristianos ni siquiera conocían la doctrina del Espíritu Santo. Nunca nadie le había dicho de la tercera persona de la Trinidad. Entonces el apóstol Pablo dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? O sea, ¿quién te bautizó? Que ni siquiera mencionó el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, entonces ustedes solamente se han arrepentido. No conocen la llenura, no conocen la manifestación, no conocen la tercera persona de la Trinidad que habita en cada cristiano. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo. O sea, Juan bautizaba un evangelio de arrepentimiento. Dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Juan, ¿quién era Juan? Juan era el primo de Jesús, que le llevaba con 6 meses. Que Elizabeth dice que era estéril, era una ancianita que nunca había tenido hijos. Dice que el ángel Gabriel le dijo a María, tu parienta Elizabeth, estéril, ella también ha concebido a su avanzada edad, aunque sea estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces Juan era el primo de Jesús que andaba bautizando en el desierto, el bautismo del arrepentimiento. Y estos hermanos solamente conocían que se tenían que arrepentir, pero de ahí para allá no sabían que había milagros, que había prodigios, que el Espíritu Santo es el que movía a la iglesia. No sabían nada de eso. Dice que Juan bautizaba con el arrepentimiento para que el que creyese en aquel que vendiera después de él. Eso es Jesús, el Cristo. O sea, Juan bautizaba con el bautismo del arrepentimiento, pero que el verdadero era Jesucristo, el que iba a venir después de él. Dice, cuando vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor y obviamente recibieron el Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban, porque ahora eran llenos del Espíritu Santo. Entraron en una nueva dimensión. Ahora conocían la obra del Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, tiene que entender que el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia sobre la faz de la tierra. La iglesia es la que la protege. Por eso es que mientras que la iglesia esté en la tierra, el anticristo, el que se va a hacer pasar igual con Dios, no puede manifestarse. El verdadero anticristo no puede tomar dominio. El gobierno no puede controlar el mundo. El gobierno no va a poder controlar con una sola moneda. El gobierno no va a poder establecer un solo reino en la tierra mientras que la iglesia esté en la faz de la tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el Espíritu Santo ya no estará en la tierra por medio de la iglesia. O sea que el Espíritu Santo es lo que mueve la iglesia. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice, y Pedro, endureciéndose
Dice, pero endureciéndose algunos no creyeron. Aún así había gente que rechazaba el evangelio, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Cuánta gente no maldice este camino? ¿Cuánta gente no lo critica a usted por ser cristiano? ¿Cuánta gente no lo categoriza a usted como loco, como un fanático, como alguien que está fuera de sí? Y esta gente maldecía el camino. Dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Recuerde que ese es evangelismo. Iba caminando rápidamente y el apóstol Pablo, al que no lo quería recibir, le importaba poco, seguía predicando en otro lugar. Dice, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El apóstol Pablo cubrió una región entera y en 2 años no había ningún ser viviente en aquel entonces que no escuchara el evangelio de Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Mientras que estemos vivos aquí en la tierra, necesitamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que toda la ciudad de Homestead haya escuchado el nombre de Jesús. Para cuando se mueran, no digan, pues a mí la iglesia fulana de tal, a mí nunca me dijeron de ningún Jesús, a mí nunca se me predicó ningún Jesús, a mí nunca se me dijo que si yo moría iba a ir al infierno, que no hay esa excusa, aunque no es excusa válida. Pero bueno, entonces de lo de Asia, judíos y griegos no tenían excusa de que nunca se les había predicado el evangelio de Jesús. El 11 dice, y hacía milagros extraordinarios. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Dios usaba a Pablo, hermano, la mano de Pablo. Amén. Porque el cristiano, hermanos, al poner su mano sobre alguien, es bendición. Si usted se deja poner la mano por alguien que ate inmundicia, se le va a pegar la inmundicia. Alguien que tiene fornicación, usted va a entrar en fornicación. Alguien que tiene adulterio, le va a entrar adulterio. Si es borracho, se va a emborrachar igual que él. Si es un adúltero, si es un promiscuo, todo lo que el hombre tenga, si usted se deja imponer la mano sobre esa persona, téngalo por seguro que se va a ser contagiado. Esto es transmisión de espíritu. Pues que tenemos que tener cuidado quién le impone la mano a usted, y mucho más en la frente, que es un símbolo de autoridad. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por medio de qué? Por medio de la mano del apóstol Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea que Pablo le daba el pañuelo a alguien, la persona lo llevaba y ponía el pañuelo sobre un enfermo, y el enfermo sanaba, porque la unción del Pablo penetraba. Aún los pañuelos o la ropa, los delantales de los apóstoles eran usados como punto de contacto para liberar a los enfermos, para los endemoniados. Dice que los enfermos sanaban y también los demonios salían con solamente que les presentaran un pañuelo ungido por un siervo de Dios. Eso es transmisión de espíritus, ya sea espíritus para bendecir o espíritus para maldecir. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, una vez más, siempre que la iglesia esté haciendo algo para Dios, Satanás siempre mete su cuchara. ¿Usted sabía que Satanás siempre está donde no está invitado? Satanás siempre entra donde no lo invita, porque a él le gusta confrontar a la iglesia para ver qué es lo que puede hacer, qué tipo de daño puede hacer. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea, que gente que practicaba el exorcismo, pero de otro método que no era del que Jesús nos enseña, que es simplemente hablar la liberación, y la liberación tiene que surgir. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. O sea, ellos miraban que el apóstol Pablo decía, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Y los demonios salían gritando, y los enfermos sanaban. Entonces estos exorcistas dijeron, pues vamos a hacer lo mismo que hace Pablo. Vamos a usar el nombre ese, que un tal Jesús, a ver qué surge. Entonces exorcistas intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Dice, sobre los que tenían espíritus inmundos. O sea, trataron de hacer algo simplemente porque lo vieron que alguien más lo hacía.
Dice, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ese es un Jesús como una ilusión. ¿Cuántos cristianos no tienen este tipo de Jesús? Una ilusión, un tal Jesús. El que predica el hermano Noé o el hermano Nabor allá, el que predica el de la televisión, no sé qué, un Jesús que dice que resucitó entre los muertos y que echa milagros y que... Pues vamos a ver qué pasa si le decimos a este endemoniado. Dice diciendo, os conjuro por el Jesús, no el que conocía Neos, no es el que con el que tenían la relación personal, sino el que predica Pablo, el que predica aquel loco aquí en aquella esquina, en ese Jesús. Dice, había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían eso. O sea, eran 7 hijos de este hombre que tenían esta costumbre de usar el nombre de Jesús en vano. Pero el espíritu, recuerde que el espíritu satánico prefiere un cuerpo de un ser humano para usar las cuerdas vocales. ¿Cuánto dejan o cuánto cristiano no le deja que Satanás use sus cuerdas vocales, que se apodere de su lengua y en vez de bendecir maldice? Dice, pero respondiendo el espíritu humano, o sea, usando las cuerdas vocales de las personas que estaban endemoniadas, las cuerdas vocales de la lengua, dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Note bien, Satanás sabe quién es Dios y los demonios saben quién es Jesús. El demonio, hermanos, sabe más de Dios que nosotros. Ellos están en una dimensión espiritual. Los ángeles caídos, se acuerdan que habitaban con Dios. Y todo ángel que se revela, es arrojado aquí a la tierra. Todo ángel que está en el cielo adorando a Dios, que se revela contra Dios, Dios lo arroja aquí donde usted vive. Dice que el demonio le contestó a los 7 hijos de Seba. Dice, a Jesús conozco. O sea, ese es lo que usted debe hacer, conocer a Jesús. Y sé quién es Pablo. Amén. ¿Cuántos de ustedes son conocidos en el mundo de las tinieblas? ¿A cuántos de ustedes, cuando usted va llegando a un lugar, dice, ten cuidado que viene el cristiano fulano de tal, y ese sí trae unción? Así es que vámonos yendo antes de tiempo, antes que surja algo aquí. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo o Satanás le tiene miedo a usted? Amén. ¿Usted sabía que Satanás tiembla a la presencia de un cristiano? ¿Usted sabía que los demonios tiemblan a la presencia de un cristiano? ¿Usted sabía que un demonio lo último que quiere hacer es precisamente eso, encontrarse con un cristiano? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ahí en la palabra de Pablo ponga su nombre. El demonio tiene que saber quién es usted. Tiene que ser reconocido en el mundo de las tinieblas como un guerrero espiritual, como un hombre, una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo que no tiene miedo confrontar al diablo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué autoridad están usando ese nombre? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Ni siquiera lo reconocían a estos demonios. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, el que estaba endemoniado, saltando sobre ellos y dominándolos. O sea, como no tenían el Espíritu Santo, no eran salvos, no tenían una relación con Dios, no tenían la cobertura de la sangre de Cristo, no tenían las arras del Espíritu Santo, no eran nacidos de nuevos, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida, sus nombres no eran reconocidos en el cielo y mucho menos en las tinieblas. Entonces el espíritu que había dentro de ese hombre saltó sobre ellos y los dominó. Dice, y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. O sea que para poder confrontarlas sobre las tinieblas hay que conocer a Jesús. No solamente de simple oído. El Jesús que predica por ahí los cristianos locos, o el Jesús que resucitó. No, conocerlo personalmente como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces aquí vemos una derrota de alguien que invocó el nombre de Jesús, que no es digno de verlo invocado porque no lo conocía simplemente de oídos.
Dice, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. O sea, se derramó la noticia de que unos demonios habían desnudado a unos hombres que trataron de usar el nombre de Jesús en vano. Dice, y tuvieron temor de todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Y eso es lo que debe de surgir, que en nuestras vidas el nombre de Jesús sea magnificado. O sea, que sea puesto en alto, que sea reverenciado, que sea, hermanos, puesto en su lugar. Dice que Jesucristo es Rey, pero no cualquier Rey, Rey de Reyes. Dice que Jesucristo es Señor, pero no cualquier Señor, es Señor de señores. Amén. Y tuvieron temor de todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, venían arrepintiéndose de sus malos actos, de las cosas malas que habían hecho, confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, un arrepentimiento al ver lo que surgía con estos apóstoles. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, o sea, de los brujos, de los hechiceros, de la gente que le sirve al bueno para nada Satanás. Dice, asimismo de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Dice, y echaron la cuenta de su precio, hallaron que era 5,000 piezas de plata. O sea, los brujos que tenían libro de magia vinieron y hicieron una fogata de fuego y quemaron los libros. Dice que eran 50,000 piezas de plata. Al número de hoy, al número de dinero de hoy, equivale a 3.2 millones de dólares de libros de brujería y de hechicería. Amén. ¿Cuántas cosas hay en nuestra casa, hermanos, que debemos de traer ante el altar de Dios y quemarlo? ¿Cuántas cosas no hay en nuestras almas y en nuestras vidas que tenemos que sacarlas de nuestro ser y ponerlas a fuego vivo para que se consuman, para que ya dejen de existir en nuestra vida? ¿Por qué? Porque eso demuestra un arrepentimiento genuino. Esta gente dice que se arrepintió confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice, y entonces vinieron y trajeron los libros de magia, los libros de hechicería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y dice que era como 3.2 millones de dólares del día de hoy de precio. Dice, y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. O sea, la gente se estaba convirtiendo por multitudes, por decenas de personas, creyendo no nomás en un Jesús que se oye por ahí, o un Jesús que donde me arrepiento, me muero, me voy al cielo. Es bueno que vaya a ir al cielo, me alegro. Pero un Jesús de milagros, un Jesús de prodigios, un Jesús de manifestación visibles de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Ese es el reto, hermanos, para nosotros el año 2013. No solamente tener un Jesús que escuchamos de lejos, el Jesús que predican los locos de los cristianos, y decir a los demonios, pues en el nombre de Jesús que predica, no, en el nombre de Jesucristo, quien me salvó, quien me lavó con su sangre, quien me purificó, aquel que yo conozco, y en ese nombre te mando que salgas de él. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando.